¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las torres de control de los aeropuertos más transitados del mundo? Lo que sucedió en el Aeropuerto Internacional de Miami en la madrugada del 17 de marzo de 2018 cambiaría para siempre la forma en que entendemos la seguridad aeroportuaria. El vuelo 527 de American Airlines, procedente de Bogotá, se aproximaba a su destino final en Miami cuando una serie de eventos inexplicables comenzaron a desarrollarse. La aeronave, un Boeing 767 con capacidad para 368 pasajeros, había despegado sin contratiempos del Aeropuerto Internacional El Dorado 6 horas antes. El capitán Robert Hernández, un piloto con más de 20 años de experiencia y un historial impecable, mantenía comunicación rutinaria con la torre de control de Miami, siguiendo todos los protocolos establecidos para el aterrizaje en uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. El clima en Miami aquella noche no presentaba complicaciones significativas. Una leve llovizna caía sobre la ciudad, pero nada que pudiera comprometer la seguridad del aterrizaje. Los 287 pasajeros a bordo, la mayoría turistas que buscaban escapar del frío invernal en sus países de origen, se preparaban para el descenso, ajustando sus cinturones y guardando sus pertenencias personales, como indicaba la tripulación de cabina. Vuelo 527 de American Airlines. Mantenga altitud de 10.000 pies y prepare aproximación a pista 09R. Indicó una voz masculina desde la torre de control. El capitán Hernández confirmó la instrucción y ajustó los controles de la aeronave según lo solicitado. Sin embargo, algo en aquella comunicación hizo que la copiloto, Sarah Reynolds, frunciera el ceño ligeramente. ¿No te pareció extraño el tono de la comunicación?, preguntó Reynolds a su capitán mientras ajustaba los flaps para el descenso. Sonaba diferente al controlador habitual del turno nocturno. Hernández, concentrado en los instrumentos de vuelo, apenas prestó atención al comentario de su compañera. Probablemente sea alguien nuevo, o quizás están haciendo rotaciones de personal, respondió sin darle mayor importancia al asunto. Aquella breve conversación, aparentemente trivial, sería recordada horas más tarde como el primer indicio de que algo no marchaba según lo previsto. A las 3:17 de la madrugada, cuando el Boeing 777 se encontraba a escasos minutos de tocar tierra, una nueva comunicación desde la torre de control cambió drásticamente el curso de los acontecimientos. Vuelo 527, por condiciones meteorológicas cambiantes, desvíese a pista 27L y descienda a 5.000 pies inmediatamente. El capitán Hernández intercambió una mirada de desconcierto con su copiloto. La pista 27L raramente se utilizaba para aterrizajes nocturnos debido a su proximidad a zonas residenciales, y el clima no había empeorado lo suficiente como para justificar tal cambio. Sin embargo, cuestionar las órdenes de la torre de control no era una opción que los pilotos contemplaran habitualmente, especialmente en la fase final de aproximación. Control de Miami, confirmando desvío a pista 27L y descenso a 5.000 pies, respondió Hernández mientras ejecutaba las maniobras indicadas. Pueden confirmar las condiciones meteorológicas que requieren este cambio. Un silencio inquietante de casi 10 segundos precedió a la respuesta. Vuelo 527, confirme cambio de dirección y mantenga radio silencio hasta nueva indicación. Tenemos una situación de emergencia en desarrollo en otras pistas. Aquella explicación, aunque inusual, podría haber sido aceptable en otras circunstancias. No obstante, la formación y experiencia de Reynolds la llevaron a consultar rápidamente los datos meteorológicos en tiempo real disponibles en la cabina. No había ninguna alerta o cambio significativo que justificara la desviación. Más preocupante aún,
La frecuencia de radio utilizada por la torre parecía ligeramente distinta a la habitual, aunque dentro del rango asignado al aeropuerto. «Robert, algo no cuadra», susurró Reynolds, asegurándose de que su micrófono estuviera desactivado. «He comprobado los datos meteorológicos y no hay ninguna emergencia reportada en las otras pistas. Además, la frecuencia parece diferente». El capitán Hernández, sintiendo que la inquietud de su copiloto podría estar justificada, tomó una decisión que probablemente salvó cientos de vidas aquella noche. En lugar de seguir ciegamente las instrucciones recibidas, activó una frecuencia secundaria de emergencia para contactar directamente con el Centro de Control Regional de la Administración Federal de Aviación, FAA. Centro de Control Regional. Aquí, vuelo 527 de American Airlines, en aproximación final a Miami International. Solicitamos verificación de instrucciones recibidas para desvío a pista 27L. Sospechamos posible interferencia en comunicaciones con la torre local. La respuesta del Centro de Control Regional fue inmediata y alarmante. Vuelo 527, negativo al desvío. Mantenga curso original hacia pista 09R. Confirmamos posible interferencia no autorizada en comunicaciones. Se está desplegando protocolo de seguridad nivel 5. Los próximos 20 minutos se convirtieron en una tensa operación mientras el capitán Hernández y su copiloto Reynolds navegaban entre comunicaciones confusas. Por un lado, la supuesta torre de control de Miami insistía en el desvío hacia la pista 27L, ubicada en un área más aislada del aeropuerto. Por otro, el Centro de Control Regional les ordenaba mantener su aproximación original y les advertía sobre una posible situación de seguridad comprometida. Mientras esto ocurría en el aire, en tierra se desplegaba una operación de emergencia sin precedentes. Agentes del FBI, especialistas en seguridad aeroportuaria y miembros de la Guardia Costera convergían silenciosamente hacia el aeropuerto de Miami, específicamente hacia la torre de control auxiliar situada en el extremo oeste del complejo aeroportuario, desde donde aparentemente se originaban las comunicaciones sospechosas. A las 3:42 de la madrugada, el Boeing 777 del vuelo 527 finalmente tocó tierra en la pista 09R, escoltado por 2 aviones F-16 de la Fuerza Aérea que habían sido desplegados como medida de precaución extrema. Los pasajeros, ajenos al drama que se desarrollaba, interpretaron la presencia militar como parte de un ejercicio rutinario de seguridad. Solo la tripulación era consciente de la gravedad de la situación. Una vez en tierra, el avión fue dirigido a una zona aislada del aeropuerto, donde equipos especializados en detección de explosivos inspeccionaron meticulosamente cada rincón de la aeronave. Los pasajeros fueron desembarcados ordenadamente y trasladados a una terminal especial, donde agentes del FBI comenzaron a entrevistarlos individualmente. Mientras tanto, en la torre auxiliar de control, un operativo conjunto de fuerzas especiales del FBI y equipos SWAT del Departamento de Policía de Miami-Dade irrumpía en las instalaciones. Lo que encontraron dentro superó todas las expectativas y reveló uno de los esquemas de contrabando más sofisticados jamás descubiertos en suelo estadounidense. La torre auxiliar, que oficialmente estaba fuera de servicio por renovaciones desde hacía 3 meses, había sido convertida en el centro de operaciones de una red internacional de contrabando. En su interior, los agentes encontraron a 5 individuos, 3 de ellos vestidos con uniformes oficiales de controladores aéreos, y 2 más que posteriormente fueron identificados como técnicos de sistemas. El equipo de comunicaciones había sido modificado para interceptar y suplantar las frecuencias oficiales de la torre principal de control,
Pero lo más impactante no fue el sofisticado sistema de comunicaciones, sino lo que se encontraba almacenado en varios contenedores sellados, más de 200 kilogramos de cocaína de alta pureza, valorada en aproximadamente $15 millones en el mercado negro, junto con lingotes de oro, piedras preciosas y una colección de documentos falsificados que incluían pasaportes, visados y credenciales de seguridad aeroportuaria. La investigación preliminar, que se extendería durante los próximos meses, revelaría que la operación llevaba funcionando al menos un año. El modus operandi era tan audaz como ingenioso. Interceptaban comunicaciones de vuelos seleccionados procedentes principalmente de Sudamérica y los desviaban a pistas secundarias donde, durante unos breves minutos críticos, equipajes específicos eran extraídos o intercambiados por personal cómplice en tierra, todo bajo la apariencia de operaciones rutinarias de manejo de equipaje. El capitán Hernández y la copiloto Reynolds fueron recibidos como héroes por las autoridades. Su decisión de cuestionar las instrucciones recibidas y buscar verificación a través de canales alternativos no solo había evitado que su vuelo cayera en la trampa de los contrabandistas, sino que había conducido al desmantelamiento de una operación criminal que había estado operando impunemente bajo las narices de las autoridades durante meses. Simplemente seguimos nuestro instinto y los protocolos de seguridad, declararía posteriormente Reynolds a los investigadores. Cuando algo no encaja en la aviación, no puedes ignorarlo. Las vidas de cientos de personas dependen de cada decisión que tomas. La pregunta que comenzó a resonar en los pasillos de las agencias de seguridad era inquietante. ¿Cómo había logrado un grupo criminal infiltrarse tan profundamente en uno de los sistemas aeroportuarios supuestamente más seguros del mundo? La respuesta comenzaría a desentrañarse con el arresto de Carlo Vázquez, un aparentemente intachable supervisor de seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami con 15 años de servicio. Vázquez, como revelarían posteriormente las investigaciones, era la pieza clave que había permitido a la organización criminal acceder a áreas restringidas, obtener equipos oficiales y, lo más preocupante, reclutar a empleados legítimos del aeropuerto para su operación. Su posición como supervisor le otorgaba acceso a los horarios de vuelo, cambios de personal y, crucialmente, a los sistemas de seguridad que deberían haber detectado cualquier actividad sospechosa. La caída de la noche del 17 de marzo había marcado el principio del fin para una de las redes de contrabando más sofisticadas operando en territorio estadounidense. Lo que nadie sospechaba entonces era que el descubrimiento en Miami era apenas la punta del iceberg de una organización mucho más amplia que se extendía por varios aeropuertos internacionales, utilizando torres de control como puntos estratégicos para sus operaciones ilícitas. La agente especial Elena Ramírez del FBI, asignada como investigadora principal del caso, se encontró frente a un tablero de evidencias cada vez más complejo. Las conexiones se extendían desde Miami hasta aeropuertos en Ciudad de México, Bogotá, Caracas y Madrid. Los interrogatorios a los detenidos revelaban fragmentos de una operación con ramificaciones en múltiples niveles de la seguridad aeroportuaria internacional. Lo que hace a esta organización particularmente peligrosa, explicaría Ramírez, en una reunión a puerta cerrada con representantes de agencias internacionales semanas después, es su comprensión profunda de los protocolos aeronáuticos y su capacidad para explotar las vulnerabilidades inherentes a un sistema que se basa fundamentalmente en la confianza entre profesionales. Mientras los investigadores profundizaban en el caso, el vuelo 527 y su tripulación regresaban gradualmente a la normalidad.
El capitán Hernández y la copiloto Reynolds recibieron condecoraciones por su actuación, pero ambos insistían en que simplemente habían hecho su trabajo. En la aviación, la seguridad no es negociable, repetiría Hernández en cada entrevista. Cuestionar lo que parece incorrecto no es un acto de valentía, sino de responsabilidad profesional. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que su decisión, aquella noche, no solo había destapado una red criminal, sino que había puesto en marcha una revisión completa de los protocolos de seguridad en aeropuertos de todo el mundo. El incidente de Miami se convertiría en un caso de estudio obligatorio en las academias de aviación y en los centros de formación de personal de seguridad aeroportuaria. La investigación continuaba desarrollándose, revelando cada día nuevas conexiones y cómplices insospechados. El mundo de la aviación comercial, que transporta diariamente a millones de personas, había demostrado ser vulnerable a un tipo de amenaza que nadie había anticipado completamente: la infiltración desde dentro, utilizando el conocimiento experto y la confianza del sistema contra sí mismo. A medida que la investigación del FBI se intensificaba, la agente Ramírez comenzó a descubrir un patrón inquietante en los registros de vuelo de los últimos 18 meses. No se trataba simplemente de una organización que había logrado infiltrarse en el Aeropuerto Internacional de Miami, sino de una red meticulosamente estructurada que operaba siguiendo un elaborado calendario que coincidía con vuelos específicos procedentes de Sudamérica, principalmente Colombia, Perú y Bolivia. El análisis de los datos reveló que al menos 27 vuelos habían sido objeto de interferencias similares, todos ellos desviados a pistas secundarias donde, durante breves intervalos de entre 8 y 12 minutos, ciertos equipajes eran manipulados. Lo más alarmante era que estas operaciones habían pasado completamente desapercibidas para los sistemas de seguridad regulares, ocultándose a plena vista bajo la apariencia de procedimientos rutinarios de manejo de equipaje y cambios de último minuto en las pistas de aterrizaje. Estamos ante una organización que no solo conoce los protocolos de seguridad, sino que ha identificado sistemáticamente los puntos ciegos de nuestra infraestructura, explicó Ramírez a su equipo durante una reunión de actualización. Utilizan los momentos de mayor actividad aeroportuaria, cuando la atención del personal está dividida entre múltiples operaciones simultáneas para ejecutar sus movimientos. El interrogatorio de Carlo Vázquez, el supervisor de seguridad detenido, resultó ser particularmente revelador, aunque el hombre se mostraba reticente a proporcionar nombres de los niveles superiores de la organización. Bajo intensa presión y ante la montaña de evidencias que lo incriminaban, finalmente comenzó a ofrecer detalles sobre la estructura operativa. «Nunca conocí a los jefes reales», afirmó Vázquez durante su tercera sesión de interrogatorio. «Todo funciona por células aisladas. Mi contacto era un hombre conocido solo como el arquitecto, probablemente un seudónimo. Nos reuníamos una vez al mes en diferentes ubicaciones, siempre hoteles de lujo en Miami Beach, donde pasábamos desapercibidos entre los turistas. Según Vázquez, su función principal consistía en proporcionar información privilegiada sobre los protocolos de seguridad y facilitar credenciales falsas para personal infiltrado. A cambio, recibía pagos mensuales depositados en cuentas offshore en las Islas Caimán, aproximadamente $50,000 por mes, una cantidad que multiplicaba varias veces su salario oficial. Al principio me dijeron que solo se trataba de evadir controles aduaneros para artículos de lujo, relojes, joyas, cosas así, confesó Vázquez con una expresión que mezclaba arrepentimiento y resignación.
Para cuando descubrí que estábamos moviendo drogas a gran escala, ya estaba demasiado comprometido. Conocían a mi familia, tenían fotos de mis hijos en la escuela. El mensaje era claro: colabora o atente a las consecuencias. La historia de Vázquez, aunque buscaba generar cierta simpatía presentándose como una víctima más que como un perpetrador, proporcionó a los investigadores pistas cruciales sobre la sofisticación de la red. No se trataba de criminales improvisados, sino de una organización con recursos suficientes para reclutar personal clave, establecer operaciones complejas y mantener un sistema de vigilancia sobre sus propios miembros. Mientras los interrogatorios continuaban, los técnicos del FBI analizaban meticulosamente los equipos de comunicación incautados en la torre auxiliar. El sistema había sido ingeniosamente modificado para interceptar las frecuencias oficiales sin disparar alarmas en los sistemas de monitoreo. Los dispositivos utilizaban tecnología de encriptación militar, lo que sugería conexiones con proveedores de equipamiento avanzado, posiblemente con vínculos en agencias gubernamentales o contratistas de defensa. «Esto no es algo que puedas comprar en una tienda de electrónica», comentó Terrence Wong, especialista en comunicaciones del FBI, mientras examinaba uno de los dispositivos. «Estamos hablando de tecnología de interferencia selectiva capaz de insertarse en frecuencias protegidas sin ser detectada. El costo de este equipo rondaría el $1.000.000, como mínimo, y su adquisición requeriría contactos en niveles muy elevados». La investigación dio un giro inesperado cuando uno de los técnicos detenidos en la torre auxiliar, identificado como Javier Mendoza, un ingeniero en telecomunicaciones con un historial impecable y sin antecedentes criminales, solicitó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información sobre la estructura superior de la organización. «No soy como los demás», insistió Mendoza durante su entrevista con los fiscales federales. «Me reclutaron hace apenas 3 meses. Me presentaron el proyecto como una actualización no oficial de los sistemas de comunicación del aeropuerto. Me dijeron que era un contrato gubernamental clasificado para probar vulnerabilidades en la seguridad aeroportuaria». A diferencia de Vázquez, la historia de Mendoza parecía más creíble. Su perfil profesional, su falta de antecedentes y el hecho de que no se habían encontrado transferencias sospechosas a su nombre respaldaban parcialmente su versión. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los investigadores fue su afirmación de haber visto documentación que vinculaba la operación con funcionarios de alto nivel, tanto en Estados Unidos como en varios países latinoamericanos. «Hay una lista», afirmó Mendoza con visible nerviosismo. «La vi por accidente mientras instalaba equipos en la oficina principal de la torre. Nombres, fechas, cantidades, rutas. Estaba guardada en un compartimento oculto detrás de un panel eléctrico. No debería haberla visto, y creo que es por eso que últimamente comenzaron a vigilarme más de cerca. La existencia de dicha lista, si Mendoza decía la verdad, podría representar la clave para desmantelar no solo la operación en Miami, sino toda la red internacional. El problema era que la lista no se encontraba entre los materiales incautados durante la redada. Esto planteaba 2 posibilidades igualmente preocupantes. O Mendoza estaba inventando la información para negociar mejores términos, o alguno de los detenidos había logrado destruir o esconder la evidencia durante los momentos de confusión del operativo. La agente Ramírez optó por una estrategia arriesgada. En lugar de presionar directamente a Mendoza, decidió utilizar la información proporcionada para tender una trampa a los demás detenidos. Organizó una serie de interrogatorios simultáneos donde mencionó, casualmente, la existencia de la lista recuperada, observando cuidadosamente las reacciones de cada sospechoso.
La estrategia dio frutos inesperados cuando Manuel Ortega, uno de los falsos controladores aéreos detenidos en la torre, reaccionó visiblemente alterado ante la mención de la lista. «Es imposible que la hayan encontrado», murmuró casi involuntariamente antes de recuperar la compostura y solicitar la presencia de su abogado. Aquel desliz verbal fue suficiente para que Ramírez concentrara sus esfuerzos en Ortega. Tras 48 horas de intensa presión psicológica, alternando períodos de aislamiento con interrogatorios exhaustivos, Ortega finalmente cedió, ofreciendo no solo confirmar la existencia de la lista, sino revelar su ubicación a cambio de protección para su familia en México. «No entienden con quién están tratando», advirtió Ortega con una mezcla de temor y resignación. «Esta no es simplemente una banda de traficantes. Hay políticos, empresarios, incluso jueces involucrados. Si mi nombre se vincula a esta confesión, mi familia no durará una semana». La gravedad de las afirmaciones de Ortega llevó a la activación de protocolos especiales de seguridad. En una operación coordinada con la DEA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la familia de Ortega fue localizada en Ciudad de México y trasladada discretamente a una ubicación segura en Estados Unidos bajo identidades temporales. Con su familia protegida, Ortega finalmente reveló que la lista había sido microfilmada y ocultada dentro de un extintor de incendios modificado en la sala de descanso de la torre auxiliar. Un equipo especializado recuperó el microfilm, que efectivamente contenía una detallada relación de nombres, fechas, rutas de vuelo y cantidades, tanto de drogas como de dinero, correspondientes a los últimos 2 años de operaciones. La lista era más extensa y perturbadora de lo que incluso los investigadores más experimentados habían anticipado. Incluía a funcionarios de aduanas en 3 países, 2 jueces federales en Estados Unidos, un subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, varios ejecutivos de aerolíneas comerciales y, lo más preocupante, 3 senadores estadounidenses cuyos nombres aparecían codificados, pero resultaban identificables por referencias contextuales. «Esto ya no es simplemente un caso de narcotráfico», comentó el director adjunto del FBI, Marcus Coleman, después de revisar la evidencia en una reunión de emergencia. «Estamos ante una potencial crisis de seguridad nacional que podría sacudir los cimientos de varias instituciones. La forma en que procedamos a partir de ahora requerirá la máxima discreción y coordinación interagencial». La investigación se elevó inmediatamente al más alto nivel de clasificación, con actualizaciones directas al director del FBI y al fiscal general. Se estableció un equipo especial conjunto con representantes de la DEA, la CIA, el Servicio Secreto y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia para coordinar los próximos pasos. Mientras las altas esferas del gobierno federal determinaban cómo proceder con los nombres de la lista, la investigación sobre la operación técnica continuaba revelando detalles fascinantes sobre la sofisticación del esquema. El análisis forense de los equipos de comunicación demostró que la organización no solo podía interceptar y suplantar comunicaciones, sino que había desarrollado un sistema para borrar selectivamente grabaciones en los registros oficiales de la torre principal de control. Básicamente podían reescribir la historia, explicó Wong durante una presentación técnica al equipo de investigación. Cualquier comunicación sospechosa era eliminada y sustituida por conversaciones fabricadas que parecían rutinarias. Los registros oficiales mostraban que todo funcionaba con normalidad, mientras en realidad estaban desviando vuelos y manipulando operaciones a plena vista. El caso se tornaba cada vez más complejo, con ramificaciones que se extendían mucho más allá del aeropuerto de Miami.
Las conexiones comenzaban a dibujar un mapa global de corrupción y crimen organizado que utilizaba la infraestructura aeroportuaria como su principal vía de transporte. La agente Ramírez, que había comenzado viendo el caso como una operación de narcotráfico sofisticada, ahora se enfrentaba a la realidad de que había destapado una conspiración de proporciones sin precedentes. Lo que más me preocupa, confió a su equipo más cercano, es que probablemente solo estamos viendo una fracción de la operación completa. Si han logrado este nivel de infiltración en Miami, ¿qué estará sucediendo en aeropuertos con menos recursos y supervisión? Mientras tanto, el capitán Hernández y la copiloto Reynolds continuaban colaborando estrechamente con los investigadores, revisando una y otra vez los detalles de aquella noche crucial. Sus testimonios habían sido fundamentales para reconstruir la cronología exacta de los eventos y comprender cómo la organización operaba desde la perspectiva de las tripulaciones aéreas. Lo que más me inquieta al recordar esa noche, comentó Reynolds durante una de las sesiones, es pensar en cuántos otros pilotos habrán recibido instrucciones similares y las habrán seguido sin cuestionarlas, simplemente confiando en que provenían de una fuente legítima. Esta observación llevó a los investigadores a revisar los registros históricos de cambios de última hora en pistas de aterrizaje durante los últimos 2 años. El patrón que emergió fue revelador. Más de 200 vuelos procedentes de Sudamérica habían experimentado cambios similares, siempre hacia pistas más aisladas y generalmente durante horas de menor actividad o en condiciones meteorológicas que podrían justificar tales desviaciones. Para la 4ª semana de investigación, el FBI había identificado a 37 empleados del aeropuerto de Miami, potencialmente vinculados a la red criminal, desde personal de mantenimiento hasta oficiales de aduanas. Las detenciones se realizaban discretamente, sin anuncios públicos, para evitar alertar a otros miembros de la organización y especialmente a las figuras de alto perfil identificadas en la lista de Ortega. El avance más significativo llegó cuando los investigadores lograron identificar al misterioso arquitecto mencionado por Vázquez. Cruzando registros de vigilancia del aeropuerto con las fechas de reuniones proporcionadas por el supervisor detenido, los analistas del FBI identificaron a un hombre que aparecía repetidamente en las proximidades del aeropuerto durante los días clave. La identificación facial arrojó un resultado sorprendente. Alejandro Montero, un respetado consultor internacional en seguridad aeroportuaria que había trabajado como asesor para la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y había participado en la implementación de protocolos de seguridad en aeropuertos de todo el mundo. «Es brillante, si lo piensas», comentó Ramírez cuando recibió la confirmación. ¿Quién mejor para diseñar un sistema para burlar la seguridad aeroportuaria que alguien contratado para implementarla? Conocía cada debilidad, cada punto ciego, cada procedimiento desde dentro. La localización de Montero se convirtió en la prioridad máxima. Sus registros migratorios mostraban que había abandonado Estados Unidos 3 días después del incidente con el vuelo 527 dirigiéndose a Panamá. Sin embargo, no había registros posteriores de su paradero. Utilizando canales de cooperación internacional y con la autorización directa del fiscal general, el FBI coordinó con la Interpol la emisión de una notificación roja para la captura de Montero. Simultáneamente, equipos de vigilancia electrónica rastreaban cualquier actividad financiera o comunicaciones vinculadas a sus múltiples identidades conocidas. La primera pista concreta sobre su paradero llegó de forma inesperada, a través de una publicación en redes sociales.
Una fotografía tomada en un exclusivo restaurante de Madrid mostraba parcialmente a un hombre que los algoritmos de reconocimiento facial identificaron con un 87% de probabilidad como Montero, a pesar de cambios significativos en su apariencia. Trabajando en estrecha colaboración con la Policía Nacional Española y la Guardia Civil, agentes del FBI destacados en la Embajada estadounidense en Madrid establecieron un operativo de vigilancia discreta. Durante casi 2 semanas no hubo señales del sospechoso. Cuando los investigadores estaban considerando la posibilidad de que hubiera abandonado España, Montero reapareció, esta vez en un evento de gala en el Teatro Real de Madrid. La detención se planeó meticulosamente para evitar cualquier incidente público. Cuando Montero abandonó el teatro y se dirigió a su vehículo privado, fue interceptado discretamente por agentes vestidos de civil que lo escoltaron a un vehículo sin identificación oficial. La operación fue tan discreta que ni siquiera los asistentes al evento, que se encontraban a pocos metros, notaron que se estaba produciendo una detención de alto perfil. Contrariamente a las expectativas de los investigadores, Montero no mostró resistencia ni sorpresa. «Me estaba preguntando cuánto tiempo les tomaría», fueron sus primeras palabras al ser detenido, según el informe oficial. Supongo que subestimé la intuición de algunos pilotos. Mientras Montero era trasladado a una instalación segura para su interrogatorio preliminar, antes de iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos, la investigación en Miami continuaba desentrañando las complejidades de la operación. Cada nuevo hallazgo confirmaba la extraordinaria sofisticación de la red y su profunda infiltración en múltiples niveles del sistema aeroportuario internacional. Lo que había comenzado como el accidente de un avión que reveló una red de contrabando operando desde la torre de control de Miami se había transformado en una investigación de proporciones globales que amenazaba con sacudir los cimientos de múltiples instituciones. Y todo había sido posible gracias a la decisión de un piloto y su copiloto de cuestionar lo que no parecía correcto, demostrando que a veces la última línea de defensa contra amenazas sofisticadas no son los sistemas tecnológicos avanzados, sino el juicio humano y la integridad profesional. La extradición de Alejandro Montero a Estados Unidos se convirtió en un proceso diplomático delicado. Su estatus como consultor internacional, con vínculos en múltiples agencias gubernamentales, generó presiones desde diversos frentes. Abogados de prestigiosos bufetes europeos presentaron recursos legales, argumentando que sus actividades estaban vinculadas a operaciones de inteligencia sancionadas por gobiernos, lo que complicaba su situación jurídica. Tras 6 semanas de batallas legales, la Audiencia Nacional Española finalmente aprobó la extradición, reconociendo la solidez de las evidencias presentadas por el FBI. Montero fue trasladado a Estados Unidos bajo extraordinarias medidas de seguridad, incluyendo un vuelo militar directo y un convoy blindado desde la base aérea de Andrews hasta un centro de detención federal de máxima seguridad en las afueras de Washington, D.C. El primer interrogatorio oficial de Montero revelaba a un hombre excepcionalmente inteligente y calculador. A diferencia de los detenidos anteriores, no mostraba signos de estrés ni ansiedad. Su comportamiento era metódico, casi académico, como si estuviera participando en un ejercicio intelectual más que enfrentando cargos que podrían suponer cadena perpetua. Antes de comenzar formalmente, dijo Montero con un tono pausado al equipo de interrogadores, liderado por la agente Ramírez, quisiera establecer ciertos parámetros. Poseo información que trasciende ampliamente el caso de Miami. Información que involucra operaciones en 3 continentes, con implicaciones para la seguridad nacional de varios países, incluido Estados Unidos.
Sugiero que consideremos un acuerdo de cooperación que refleje adecuadamente el valor de lo que puedo proporcionar. Ramírez, experimentada en técnicas de interrogatorio, reconoció inmediatamente la estrategia. Montero intentaba posicionarse como un activo valioso, no como un criminal acorralado. «Señor Montero, aprecio su disposición a cooperar», respondió con calculada neutralidad. Sin embargo, debemos recordar que está implicado en una operación que puso en riesgo la vida de cientos de pasajeros, comprometió la seguridad nacional y facilitó el tráfico de sustancias ilícitas a gran escala. Cualquier consideración sobre acuerdos dependerá del valor verificable de su información y de la aprobación del fiscal general. Durante las siguientes sesiones, Montero comenzó a revelar aspectos de la operación que los investigadores aún no habían descubierto. Describió un sistema jerárquico compartimentado donde cada célula operativa conocía únicamente su función específica y a su contacto inmediato superior. Explicó cómo la organización había identificado sistemáticamente vulnerabilidades en los protocolos de seguridad aeroportuaria internacional y había reclutado personal clave a través de una combinación de sobornos, chantaje y, en algunos casos, la creación de falsas operaciones de inteligencia gubernamental. Lo fascinante del sistema aeroportuario moderno, explicó Montero con un distanciamiento profesional que resultaba perturbador, es que se basa fundamentalmente en la confianza. Los pilotos confían en los controladores, los agentes de seguridad confían en las credenciales, los sistemas automatizados confían en los datos que reciben. Identificar los puntos donde esa confianza es ciega o rutinaria nos permitió crear interfaces falsas que eran aceptadas sin cuestionamiento. A medida que los interrogatorios avanzaban, emergía el perfil de una mente brillante que había canalizado sus capacidades hacia la ingeniería criminal. Montero había estudiado en el MIT y posteriormente había trabajado para contratistas de defensa, antes de establecerse como consultor independiente. Su conocimiento de sistemas de seguridad, protocolos de aviación y psicología organizacional le había permitido diseñar un sistema de infiltración prácticamente indetectable. La belleza de la operación en Miami, continuó explicando con un orgullo apenas disimulado, es que funcionaba completamente a la vista de todos. La torre auxiliar estaba oficialmente en renovación, pero seguía recibiendo suministro eléctrico y mantenía conexiones a los sistemas centrales. Nadie cuestionaba la presencia ocasional de técnicos o la actividad intermitente porque existía una explicación oficial para ello. En seguridad lo llamamos ocultamiento en contexto plausible. Mientras Montero proporcionaba detalles técnicos, equipos especializados del FBI verificaban independientemente cada pieza de información. Para sorpresa de los investigadores, prácticamente todo lo que revelaba resultaba ser verificable y preciso, lo que reforzaba su posición negociadora. El punto de inflexión en los interrogatorios llegó cuando Montero mencionó casualmente una operación paralela en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles que, según afirmaba, seguía activa. Miami era importante, pero LAX es el verdadero centro neurálgico, comentó. La infraestructura está completamente comprometida, desde el sistema de control de equipajes hasta la gestión de vuelos internacionales. Y a diferencia de Miami, donde utilizábamos principalmente personal infiltrado, en Los Ángeles hemos logrado comprometer los sistemas automatizados directamente. Esta revelación provocó una inmediata movilización de recursos. Equipos conjuntos del FBI, Homeland Security y la TSA convergieron discretamente en el aeropuerto de Los Ángeles, iniciando una auditoría exhaustiva de los sistemas mientras mantenían las operaciones normales para no alertar a posibles infiltrados. Lo que descubrieron confirmó las afirmaciones de Montero y elevó el caso a un nuevo nivel de gravedad.
Un sofisticado malware había sido implementado en los sistemas de control de equipaje, permitiendo que ciertos contenedores fueran redirigidos a zonas de procesamiento alternativas, donde podían ser manipulados sin supervisión. Más preocupante aún, el software de asignación de puertas de embarque y pistas había sido modificado para crear ventanas de oportunidad durante las cuales vuelos específicos podían ser desviados siguiendo patrones similares a los observados en Miami. La operación en Los Ángeles era técnicamente más avanzada y menos dependiente de personal humano, lo que la hacía más difícil de detectar. Sin la información proporcionada por Montero, podría haber continuado funcionando indefinidamente. Con esta validación crítica, la posición negociadora de Montero se fortaleció considerablemente. El Departamento de Justicia, reconociendo el valor excepcional de su cooperación, comenzó a considerar seriamente un acuerdo que, si bien no lo eximiría de responsabilidad penal, podría ofrecerle ciertas concesiones en términos de condiciones de reclusión y protección. Mientras las negociaciones avanzaban, la investigación se expandía exponencialmente. Siguiendo las indicaciones de Montero, operativos simultáneos se desplegaban en aeropuertos de Ciudad de México, Bogotá, Madrid, Frankfurt y Singapur, desmantelando células operativas y recuperando evidencia crucial. En Madrid, la Guardia Civil localizó un centro de operaciones encubierto en un edificio de oficinas cercano al aeropuerto de Barajas. Camuflado como una empresa de consultoría en logística internacional, el centro albergaba equipos sofisticados para monitorear comunicaciones aeroportuarias y coordinar operaciones en Europa y Norteamérica. La estructura operativa se basaba en un principio fundamental, explicaría posteriormente Montero durante una sesión de interrogatorio particularmente productiva. Cada nodo regional funcionaba con autonomía táctica, pero seguía directrices estratégicas centralizadas. Los líderes regionales recibían objetivos y métricas, pero tenían libertad para implementar sus propios métodos adaptados a las peculiaridades de cada aeropuerto. Este modelo descentralizado explicaba por qué el desmantelamiento de la operación en Miami no había afectado inmediatamente a otras células. Cada nodo estaba diseñado para continuar funcionando independientemente, incluso si otros eran comprometidos. A medida que la investigación avanzaba, surgían preguntas sobre los orígenes y el propósito último de la organización. ¿Se trataba simplemente de una sofisticada operación de narcotráfico o había objetivos más amplios? Montero, siempre calculador, dosificaba estratégicamente la información que proporcionaba, manteniendo ciertos aspectos en reserva como garantía de su continua utilidad. Les he proporcionado detalles operativos suficientes para desmantelar la infraestructura técnica, señaló durante una de las sesiones. Pero aún no hemos discutido quién financia realmente toda la operación, ni con qué propósito final. Y créanme, el tráfico de drogas es apenas una faceta de un proyecto mucho más ambicioso. Esta insinuación llevó a Ramírez a intensificar la presión sobre Montero. Si espera consideraciones especiales en su caso, necesitamos la imagen completa, no fragmentos seleccionados, le advirtió. Hasta ahora ha demostrado el cómo de la operación. Necesitamos el quién y el por qué. La respuesta de Montero fue tan enigmática como perturbadora. Piensen en las drogas como un producto secundario, no como el objetivo principal. Lo que realmente se estaba construyendo era una infraestructura de transporte paralela, invisible para las autoridades, pero con alcance global. Una vez establecida, esa infraestructura puede transportar cualquier cosa: drogas hoy, armas mañana, material nuclear pasado mañana.
El verdadero valor no está en los productos transportados, sino en la capacidad misma de transporte indetectable. Esta perspectiva abrió nuevas líneas de investigación. Si Montero decía la verdad, estaban enfrentando algo más peligroso que una simple organización narcotraficante, por sofisticada que fuera. La implicación de que la red podría estar disponible para transportar armas o materiales más peligrosos elevó el caso al nivel de amenaza a la seguridad nacional. Los analistas de inteligencia comenzaron a revisar patrones de tráfico aéreo internacional, buscando anomalías que pudieran indicar movimientos no relacionados con drogas. Simultáneamente, especialistas en financiamiento del terrorismo examinaban los flujos de dinero vinculados a la operación, intentando identificar conexiones con grupos extremistas o estados hostiles. Mientras tanto, la investigación sobre las figuras de alto perfil, mencionadas en la lista recuperada en Miami, avanzaba con extrema cautela. El director del FBI y el fiscal general supervisaban personalmente este aspecto del caso, conscientes de las potenciales ramificaciones políticas y sociales. Se establecieron protocolos especiales para garantizar que la investigación fuera absolutamente hermética, evitando filtraciones que pudieran comprometer tanto la integridad del proceso como la seguridad nacional. Las primeras detenciones de figuras públicas comenzaron aproximadamente 2 meses después del incidente inicial en Miami. Para evitar especulaciones mediáticas, se presentaron cargos aparentemente no relacionados con el caso principal, principalmente evasión fiscal y fraude financiero. Esta estrategia permitía asegurar a los sospechosos mientras se construían casos más sólidos, vinculados directamente a la red criminal. El caso dio un giro dramático cuando uno de los jueces federales identificados en la lista, el honorable Raymond Sullivan, de la Corte de Distrito Sur de Florida, fue encontrado muerto en su residencia de Coral Gables la noche antes de su programada comparecencia ante un gran jurado federal. La causa oficial de muerte fue registrada como suicidio, aunque los investigadores mantenían serias dudas dadas las circunstancias. Este incidente generó una nueva urgencia en la investigación. Si la organización tenía la capacidad y la voluntad de eliminar a figuras tan prominentes para protegerse, ninguno de los testigos o sospechosos podía considerarse completamente seguro. Las medidas de protección para Montero se intensificaron dramáticamente. Su valor como testigo clave se había multiplicado tras la muerte de Sullivan, y los fiscales aceleraron las negociaciones para formalizar su acuerdo de cooperación. No se engañen pensando que pueden protegerme indefinidamente, advirtió Montero con una calma inquietante durante una reunión con el equipo de fiscales. La organización tiene recursos que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Sullivan era apenas un peón en comparación con otros nombres que aún no he revelado. Esta declaración precipitó una decisión sin precedentes. Con la autorización directa del fiscal general, se implementó un programa especial de protección para Montero, completamente separado del tradicional programa de protección de testigos. Fue trasladado a una instalación militar no especificada, bajo custodia conjunta del FBI y Fuerzas Especiales, con su identidad conocida únicamente por un reducido círculo de oficiales de máximo nivel. Desde esta ubicación segura, Montero comenzó a proporcionar la información más sensible hasta la fecha: nombres, fechas, ubicaciones y, crucialmente, los vínculos financieros que conectaban todas las operaciones. Describió una compleja red de empresas fantasma, fundaciones y cuentas offshore que habían canalizado más de $3.000 millones durante los últimos 5 años. El dinero siempre cuenta la verdadera historia, explicó.
Sigan los flujos financieros y encontrarán a los verdaderos arquitectos de todo esto. Yo diseñé la infraestructura operativa, pero ellos diseñaron el propósito. Siguiendo esta línea de investigación, los especialistas financieros del FBI descubrieron un patrón perturbador. Los beneficios de la operación no se canalizaban principalmente hacia cárteles de drogas tradicionales, como habían supuesto inicialmente, sino hacia un conglomerado de entidades corporativas aparentemente legítimas, centradas en desarrollo inmobiliario, tecnologías de seguridad y, sorprendentemente, contratos gubernamentales de defensa. Están presenciando algo único en la historia criminal moderna, comentó Montero cuando se le presentaron estos hallazgos. La convergencia perfecta entre crimen organizado, empresa privada y estructuras estatales. Un sistema diseñado no solo para generar beneficios ilícitos, sino para convertirlos en poder legítimo, influencia política y control de infraestructuras críticas. Esta revelación cambió fundamentalmente la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba simplemente de desmantelar una red criminal, sino de exponer un sistema de corrupción institucionalizada que amenazaba los fundamentos mismos de la seguridad nacional e internacional. Mientras los investigadores asimilaban las implicaciones de estos descubrimientos, recibieron una noticia perturbadora. Una de las cuentas bancarias vinculadas a la organización, inactiva desde el incidente de Miami, había registrado una transferencia masiva de $50 millones hacia un destino no identificado. La transferencia había sido autorizada utilizando credenciales que, según todos los registros oficiales, pertenecían a una persona fallecida 3 años antes. Están movilizando recursos, interpretó Montero cuando fue informado, preparándose para algo significativo. Probablemente una operación de limpieza para eliminar evidencia y testigos comprometedores. Esta advertencia generó una movilización sin precedentes de recursos federales. Se implementaron medidas extraordinarias de seguridad para proteger a todos los detenidos y testigos vinculados al caso. Simultáneamente, equipos especializados intensificaron la vigilancia de los sospechosos identificados, pero aún no detenidos, anticipando posibles movimientos. La previsión resultó acertada. En las siguientes 72 horas, autoridades en 3 países diferentes frustraron intentos coordinados de eliminar a testigos clave. En Miami, un equipo SWAT interceptó a 2 asesinos profesionales que intentaban acceder a la residencia protegida donde se alojaba la familia de Carlo Vázquez. En Madrid, la Policía Nacional neutralizó un dispositivo explosivo colocado en el vehículo que transportaba regularmente a uno de los investigadores principales del caso. En Ciudad de México, un intento de secuestro contra la hermana de Manuel Ortega fue frustrado gracias a la cooperación entre la DEA y fuerzas federales mexicanas. Estos incidentes confirmaban la gravedad de la amenaza y justificaban las medidas excepcionales implementadas para proteger a Montero, quien continuaba proporcionando información crucial desde su ubicación clasificada. Lo que están presenciando es apenas la punta del iceberg, advirtió durante una videoconferencia segura con el equipo principal de investigación. La organización está en modo de supervivencia, intentando contener los daños, pero aún no han desplegado sus recursos más letales. La predicción de Montero sobre recursos más letales se materializó de forma inesperada cuando los sistemas informáticos del FBI sufrieron un ataque cibernético de sofisticación sin precedentes. El ataque no buscaba extraer información, como sería habitual en este tipo de incursiones, sino específicamente corromper y eliminar archivos relacionados con la investigación del caso Miami. «Es un ataque quirúrgico», explicó Terrence Wong,
quien ahora lideraba un equipo de especialistas en ciberseguridad asignados al caso. No están intentando penetrar todo el sistema, solo las bases de datos específicas relacionadas con nuestra investigación. Es como si tuvieran un mapa detallado de nuestra arquitectura informática. Afortunadamente, anticipando la posibilidad de intentos de sabotaje digital, el FBI había implementado protocolos especiales para este caso, incluyendo copias de seguridad aisladas y registros físicos de toda la evidencia crítica. El ataque logró dañar algunos archivos periféricos, pero fracasó en su objetivo principal de comprometer la investigación central. El análisis forense digital del ataque proporcionó información valiosa. Las técnicas y herramientas utilizadas mostraban similitudes con operaciones previamente atribuidas a unidades de inteligencia de ciertos estados-nación, lo que sugería la posible participación de actores estatales o exoperativos de inteligencia al servicio de la organización criminal. Cuando se le presentaron estos hallazgos, Montero no pareció sorprendido. Les advertí sobre la verdadera naturaleza de esta operación, comentó con una mezcla de resignación y satisfacción por haber sido vindicado. No estamos hablando de simples narcotraficantes con recursos. Estamos enfrentando una entidad híbrida con capacidades comparables a las de servicios de inteligencia nacionales. Y, presionado para proporcionar más detalles sobre estas conexiones, Montero finalmente reveló uno de los secretos mejor guardados de la organización. Su núcleo operativo incluía a exagentes de inteligencia de múltiples países, principalmente de Europa del Este y Latinoamérica, que habían sido reclutados tras las purgas y reorganizaciones que siguieron a diversos cambios políticos en sus países de origen. Imaginen a docenas de operativos altamente entrenados, con décadas de experiencia en vigilancia, contravigilancia, operaciones encubiertas y guerra psicológica, de repente sin empleo y sin lealtades institucionales, explicó. La organización les ofreció no solo compensación financiera, sino un propósito, una estructura jerárquica familiar y la oportunidad de utilizar sus habilidades sin las restricciones burocráticas o morales de las agencias oficiales. Esta revelación explicaba la extraordinaria sofisticación operativa y la capacidad de la organización para anticipar y contrarrestar tácticas estándar de las fuerzas del orden. También planteaba preguntas inquietantes sobre posibles infiltraciones en agencias de seguridad actuales, dado que estos exagentes mantendrían relaciones con colegas aún en servicio activo. El director del FBI ordenó una revisión exhaustiva de todos los perfiles de personal, con acceso a información sensible relacionada con el caso. Simultáneamente, se implementaron protocolos de compartimentación extrema, limitando el conocimiento completo del caso a un reducido círculo de agentes y fiscales cuidadosamente seleccionados. Mientras estas medidas defensivas se desplegaban, la investigación continuaba expandiéndose. Siguiendo la pista del dinero, los especialistas financieros del FBI habían identificado un complejo entramado corporativo que parecía funcionar como la fachada legítima de la organización. En el centro de esta red se encontraba Global Gateway Solutions, GGS, un conglomerado multinacional especializado en servicios de logística, consultoría en seguridad y desarrollo de infraestructuras estratégicas. Lo más perturbador era que GGS mantenía contratos gubernamentales en docenas de países, incluyendo acuerdos para modernizar sistemas de seguridad en aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos. En esencia, la organización había posicionado sus operaciones legítimas precisamente en los sectores que le permitían implementar y proteger sus actividades ilícitas. Es brillante, desde una perspectiva puramente estratégica,
admitió Ramírez durante una reunión de alto nivel con representantes del Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Han creado un sistema donde son simultáneamente el delincuente y el guardia, el problema y la solución. Cada crisis de seguridad que provocan genera demanda por los servicios que ofrecen legítimamente. La investigación de GGS presentaba desafíos sin precedentes. La empresa operaba en más de 40 países, mantenía relaciones con múltiples gobiernos y agencias internacionales y empleaba a miles de personas completamente ajenas a las actividades ilícitas del núcleo criminal. Cualquier acción precipitada no solo podría comprometer la investigación, sino potencialmente desestabilizar infraestructuras críticas en múltiples naciones. Esta complejidad requería un enfoque coordinado a nivel internacional. Bajo el liderazgo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció un grupo de trabajo multinacional con representantes de agencias de aplicación de la ley de 20 países. Operando bajo estrictos protocolos de confidencialidad, este grupo comenzó a construir un caso global contra la red criminal mientras preparaba intervenciones sincronizadas para minimizar el riesgo de fugas de información. Mientras tanto, la relación con Montero continuaba evolucionando. Tras meses de cooperación constante y verificablemente valiosa, se le habían concedido ciertas comodidades en su confinamiento, incluyendo acceso limitado a materiales de lectura y la posibilidad de realizar ejercicio físico supervisado. Estos pequeños privilegios, cuidadosamente calculados, buscaban mantener su disposición a cooperar sin comprometer la seguridad. Durante una de las sesiones de interrogatorio más reveladoras, Montero finalmente explicó su propia trayectoria y motivaciones. «No comencé con intenciones criminales», afirmó con un tono reflexivo inusual en él. «Mi especialidad era identificar vulnerabilidades en sistemas de seguridad para poder corregirlas. Después de años asesorando a gobiernos y corporaciones, me di cuenta de una verdad perturbadora. Nadie realmente quería soluciones completas. Querían la apariencia de seguridad, no seguridad real». Según su relato, esta frustración profesional coincidió con una crisis personal tras la muerte de su esposa por una enfermedad prolongada que lo dejó emocionalmente devastado y financieramente arruinado debido a los costos médicos no cubiertos por seguros. Cuando recibí la primera propuesta para consultoría privada, ya había cruzado ciertos umbrales morales en mi mente. Me dije que solo estaba haciendo lo mismo que hacía legítimamente, pero para clientes diferentes y con mejor compensación. Esta justificación inicial había evolucionado gradualmente hacia una filosofía cínica que consideraba los sistemas legales y morales como construcciones artificiales que principalmente beneficiaban a quienes ya ostentaban poder. Creé un sistema paralelo más eficiente, más meritocrático en cierto sentido. Cualquiera con los recursos y la determinación suficientes podía utilizarlo sin las hipocresías y excepciones convenientes del sistema oficial. Aunque Ramírez reconocía estas racionalizaciones como típicas entre criminales sofisticados, la articulación particular de Montero proporcionaba valiosas perspectivas sobre la cultura organizacional que había creado. No se trataba simplemente de una operación criminal motivada por la codicia, sino de una entidad con su propia ideología, justificaciones internas y sentido de propósito. Comprender esta dimensión era crucial para anticipar cómo responderían sus miembros aún activos a medida que la presión aumentaba. A medida que la investigación se acercaba a su fase culminante, los preparativos para una intervención coordinada a escala global entraban en sus etapas finales. El plan, designado Operación Espejo Roto,
contemplaba acciones simultáneas en 27 países, dirigidas a centros operativos, activos financieros y personal clave de la organización. La complejidad logística era abrumadora. Cada jurisdicción presentaba sus propios desafíos legales y operativos, requiriendo adaptaciones específicas mientras se mantenía la coordinación general. Cualquier filtración o descoordinación podría alertar a la organización y comprometer toda la operación. 48 horas antes del inicio programado, un desarrollo inesperado amenazó con descarrilar todo el operativo. David Chen, un analista financiero del FBI asignado al caso, no se presentó a su turno programado. Cuando agentes fueron enviados a su residencia para verificar su bienestar, encontraron signos de lucha y un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre en un espejo. Sabemos todo. La implicación era clara. La organización había identificado de alguna manera a Chen como investigador clave y lo había secuestrado, presumiblemente para extraer información sobre la inminente operación. Si tenían éxito, años de investigación meticulosa podrían quedar comprometidos en cuestión de horas. Se convocó una reunión de emergencia del equipo de liderazgo. La decisión crucial era si mantener el cronograma original para la operación Espejo Roto o acelerarla, asumiendo que el tiempo disponible antes de una posible filtración era extremadamente limitado. Si adelantamos la operación, perderemos el elemento sorpresa en algunas jurisdicciones donde los preparativos no están completos, argumentó el representante de Interpol. Pero si mantenemos el cronograma original, corremos el riesgo de que todo el operativo sea anticipado y neutralizado. La agente Ramírez, que había liderado la investigación desde sus inicios en Miami, presentó una tercera alternativa. Propongo una estrategia de desinformación activa. Utilizamos canales que sabemos están comprometidos para filtrar información falsa sobre un supuesto aplazamiento de la operación mientras aceleramos selectivamente los elementos más críticos. Tras intenso debate, se adoptó una variante de esta propuesta. Se implementaría un plan escalonado, priorizando objetivos basados en su valor estratégico y riesgo de alerta temprana. Las localizaciones más críticas serían intervenidas inmediatamente, mientras se mantenía la apariencia de normalidad en relación con objetivos secundarios. El rescate de Chen se convirtió en prioridad absoluta, no solo por razones humanitarias, sino por la necesidad de determinar exactamente qué información podría haber sido comprometida. Utilizando tecnología de rastreo incorporada en los dispositivos electrónicos asignados a todos los agentes vinculados al caso, los técnicos del FBI lograron triangular una ubicación aproximada. Un almacén abandonado en las afueras de Baltimore. Un equipo de rescate táctico fue desplegado inmediatamente, apoyado por unidades de vigilancia aérea y especialistas en comunicaciones. La operación se ejecutó con precisión militar, neutralizando a los 4 captores presentes y recuperando a Chen con vida, aunque con múltiples heridas por tortura. El análisis preliminar de la escena proporcionó información crucial. Documentos encontrados en el lugar sugerían que los captores trabajaban con información parcial y desactualizada. Aparentemente, habían identificado a Chen como objetivo valioso basándose en su participación en fases anteriores de la investigación, sin estar al tanto de su rol actual relativamente periférico en la planificación de la operación Espejo Roto. Este hallazgo sugería que la filtración de información provenía de fuentes históricas, no de penetraciones actuales en el núcleo de la investigación. Esta evaluación, aunque tentativa, proporcionó cierta confianza en que los elementos más críticos del plan inminente permanecían seguros. Con esta información actualizada, el director del FBI autorizó la implementación del plan escalonado.
La primera fase comenzaría en 6 horas, centrándose en los nodos financieros de la organización para limitar su capacidad de movilizar recursos o implementar planes de contingencia. A las 3:00 am, hora del este de Estados Unidos, equipos especializados en delitos financieros ejecutaron órdenes judiciales sincronizadas contra 37 entidades financieras en 12 países, congelando cuentas por valor de más de $4.000 millones. Simultáneamente, expertos informáticos implementaron protocolos de bloqueo en sistemas de transacciones electrónicas, aislando efectivamente las redes financieras de la organización. Esta primera fase se ejecutó con notable éxito, en gran parte porque se realizó durante horas de baja actividad bancaria y utilizando canales legales que no requerían operativos visibles sobre el terreno. Para cuando los primeros miembros de la organización detectaron la anomalía, sus recursos financieros más accesibles estaban ya bajo control de las autoridades. La segunda fase, programada para iniciar al amanecer en cada zona horaria respectiva, implicaba detenciones físicas coordinadas de personal clave. Esta fase presentaba riesgos significativamente mayores, ya que requería movilización visible de fuerzas del orden y dependía de la precisión de la inteligencia sobre las ubicaciones actuales de los objetivos. Mientras los equipos se preparaban para esta fase crítica, Montero solicitó una reunión urgente con Ramírez. Cuando fue escoltado a la sala de conferencias segura, su expresión mostraba una intensidad inusual, incluso para él. «Han cometido un error fundamental», afirmó sin preámbulos. «Han subestimado el protocolo Fénix». Ramírez, aunque familiarizada con la mayoría de los códigos y protocolos de la organización documentados durante meses de interrogatorios, no reconoció esta referencia específica. «Explíquese, señor Montero». El protocolo Fénix no aparece en ningún documento o comunicación regular, explicó con urgencia palpable. Es un entendimiento tácito entre los 5 fundadores originales. Si la organización enfrenta una amenaza existencial, se activa automáticamente un plan de autodestrucción, diseñado para eliminar evidencia, testigos y, crucialmente, crear un caos tan significativo que consuma los recursos de las autoridades, permitiendo que elementos clave escapen y eventualmente reconstruyan. Según Montero, este protocolo incluía ataques coordinados contra infraestructuras críticas, liberación de información comprometedora sobre figuras políticas clave para generar crisis mediáticas distractivas y operaciones de bandera falsa diseñadas para provocar tensiones internacionales. El congelamiento de activos que acaban de implementar habrá activado alarmas automáticas, advirtió. Tienen aproximadamente 4 horas antes de que comiencen a manifestarse los primeros elementos del protocolo Fénix. La credibilidad de Montero, establecida a través de meses de información verificablemente precisa, daba peso a esta advertencia. Ramírez inmediatamente convocó una reunión de emergencia del equipo de liderazgo donde Montero repitió su explicación y respondió a preguntas específicas sobre posibles objetivos y métodos. Los aeropuertos serán objetivos primarios, afirmó con certeza, no solo por razones simbólicas, dado el origen de la investigación, sino porque los sistemas de seguridad aeroportuaria representan la culminación de nuestro trabajo de infiltración. Tienen capacidad para generar caos catastrófico en al menos 8 centros aeroportuarios internacionales sin requerir presencia física adicional. Esta advertencia generó una movilización inmediata. Se estableció contacto directo con autoridades aeroportuarias en los lugares identificados como potencialmente vulnerables, implementando protocolos de emergencia que incluían la desconexión temporal de ciertos sistemas automatizados y el regreso a procedimientos manuales supervisados.
Simultáneamente, equipos especializados en ciberseguridad comenzaron a escanear activamente los sistemas en busca de código malicioso o modificaciones no autorizadas. En el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, uno de los primeros en completar esta revisión, se descubrió un programa latente diseñado para alterar información crítica de vuelo, potencialmente dirigiendo aeronaves hacia rutas de colisión. Hallazgos similares en otros aeropuertos confirmaron la gravedad de la amenaza y validaron la advertencia de Montero. La carrera contrarreloj había comenzado, con equipos técnicos trabajando frenéticamente para identificar y neutralizar amenazas antes de que pudieran activarse. Mientras esta batalla técnica se desarrollaba, la fase de detenciones físicas debía reconfigurarse. El plan original de operativos secuenciales por zonas horarias se abandonó en favor de un enfoque basado en prioridades de amenaza. Los objetivos identificados como potenciales ejecutores del protocolo Fénix se convirtieron en prioridades absolutas, independientemente de su ubicación. Esta reorganización presentaba desafíos logísticos significativos, pero la urgencia superaba cualquier consideración de eficiencia operativa. En las siguientes 12 horas, operativos especiales en 4 continentes ejecutaron detenciones de alto riesgo, a menudo encontrando resistencia armada que requirió intervención táctica especializada. En Singapur, un equipo conjunto de fuerzas locales y agentes internacionales interceptó a Víctor Petrov, identificado como uno de los arquitectos originales del protocolo Fénix, cuando intentaba abordar un yate privado. La subsiguiente inspección del yate reveló un centro de comunicaciones móvil diseñado para coordinar operaciones remotas, junto con documentación que detallaba ubicaciones de activos dormidos en múltiples países. Esta incautación proporcionó inteligencia crítica que permitió neutralizar preventivamente varios elementos del plan de contingencia de la organización antes de que pudieran activarse. Sin embargo, la complejidad y redundancia del protocolo Fénix significaba que inevitablemente algunos componentes lograrían ejecutarse. A las 11:42 am, hora de Europa Central, el sistema de control de tráfico aéreo del aeropuerto Charles de Gaulle, en París, experimentó una falla catastrófica, mostrando temporalmente información de posicionamiento falsa para docenas de aeronaves. Gracias a los protocolos de emergencia previamente implementados tras la advertencia de Montero, los controladores habían revertido a sistemas de respaldo independientes y procedimientos manuales, evitando potenciales desastres. Casi simultáneamente, 3 subestaciones eléctricas que suministraban energía al área metropolitana de Miami sufrieron explosiones coordinadas, dejando a aproximadamente 2 millones de personas sin electricidad y generando caos significativo que dispersó recursos de emergencia locales. Estos incidentes, aunque serios, representaban una fracción de lo que habría ocurrido sin la advertencia anticipada. A medida que las horas pasaban y más elementos del protocolo Fénix eran identificados y neutralizados preventivamente, quedaba claro que la operación estaba logrando contener la amenaza, aunque a un costo significativo en términos de recursos y tensión operativa. 48 horas después del inicio de la operación Espejo Roto, el balance preliminar mostraba resultados sin precedentes. 342 detenidos en 31 países, activos financieros congelados por valor superior a $7.000 millones, incautación de más de 30 toneladas de narcóticos diversos y el desmantelamiento de infraestructura criminal en docenas de ubicaciones estratégicas. Más importante aún, la amenaza inmediata del protocolo Fénix había sido contenida en gran medida con solo un puñado de incidentes significativos y ninguna pérdida de vidas
directamente atribuible a las acciones de la organización. La advertencia oportuna de Montero y la capacidad de las fuerzas internacionales para adaptarse rápidamente habían evitado lo que podría haber sido una catástrofe coordinada a escala global. Mientras los equipos de investigación comenzaban la monumental tarea de procesar la evidencia recuperada, quedaba claro que el caso había establecido nuevos precedentes en términos de cooperación internacional y comprensión de amenazas criminales de alta sofisticación. 6 meses después de la Operación Espejo Roto, en una sala de conferencias fuertemente custodiada en la sede del FBI en Washington, D.C., y la agente Elena Ramírez presentaba los resultados consolidados de la investigación ante una audiencia restringida que incluía representantes de la Casa Blanca, el Congreso y agencias de inteligencia. Lo que comenzó como la investigación de un incidente aislado en el Aeropuerto Internacional de Miami, explicaba Ramírez mientras proyectaba gráficos complejos en la pantalla principal, nos ha llevado a desentrañar una de las organizaciones criminales más sofisticadas jamás documentadas, con ramificaciones que afectan a la seguridad nacional de múltiples países y revelan vulnerabilidades críticas en infraestructuras que considerábamos seguras. Los números finales eran impresionantes. 517 individuos procesados en 43 países, activos valorados en más de 12.000 millones de dólares congelados o decomisados, y la neutralización de operaciones ilícitas que habían infiltrado 24 aeropuertos internacionales, 13 puertos marítimos y numerosos puntos fronterizos terrestres. Pero más allá de las estadísticas, era la naturaleza cualitativa de los hallazgos lo que generaba mayor preocupación entre los presentes. La organización había demostrado una capacidad sin precedentes para explotar sistemáticamente las vulnerabilidades inherentes a sistemas complejos interdependientes, creando lo que los analistas ahora denominaban infraestructuras fantasma. Redes paralelas que operaban dentro de los sistemas legítimos sin ser detectadas. Lo que hace a esta organización fundamentalmente diferente de otros grupos criminales tradicionales, continuó Ramírez, es su enfoque en lo que podríamos llamar ingeniería de sistemas criminales. No se limitaban a evadir la seguridad o sobornar funcionarios. Literalmente rediseñaban los sistemas desde dentro, creando arquitecturas paralelas que les permitían operar con casi total invisibilidad. El caso había generado una revisión completa de los protocolos de seguridad en instalaciones críticas a nivel global. Expertos en seguridad, tanto gubernamentales como del sector privado, estaban implementando nuevas metodologías de evaluación inspiradas directamente en las lecciones aprendidas de la investigación. Paradójicamente, observó un representante del Departamento de Seguridad Nacional, las técnicas desarrolladas por esta organización criminal ahora nos están ayudando a fortalecer nuestros propios sistemas. Es una situación donde hemos aprendido más de nuestros adversarios que de décadas de auditorías internas. La reunión abordó también los aspectos más sensibles del caso, particularmente las conexiones con figuras políticas y funcionarios de alto nivel. Hasta la fecha, 3 senadores estadounidenses habían renunciado discretamente citando razones personales. 5 jueces federales enfrentaban procesos de destitución y docenas de funcionarios de diversas agencias gubernamentales habían sido removidos o estaban bajo investigación. A nivel internacional, el impacto político había sido igualmente significativo. Un viceministro en México, 2 parlamentarios en España y un asesor presidencial en Colombia habían sido formalmente acusados de vínculos con la organización. En varios países, estas revelaciones habían precipitado crisis políticas y reestructuraciones gubernamentales.
La complejidad jurídica de los casos presentaba desafíos sin precedentes. Muchos de los delitos cruzaban múltiples jurisdicciones, involucraban técnicas innovadoras no contempladas específicamente en marcos legales existentes y planteaban cuestiones complejas sobre soberanía y cooperación internacional. Para abordar estos desafíos, se había establecido un equipo internacional de fiscales especializado exclusivamente en los casos derivados de la operación Espejo Roto. Este equipo estaba desarrollando nuevos precedentes legales y metodologías de procesamiento adaptadas a la naturaleza transnacional y tecnológicamente sofisticada de los delitos. Mientras tanto, Alejandro Montero continuaba cooperando desde su confinamiento especializado. Su acuerdo con el Departamento de Justicia había sido formalizado, garantizándole ciertas consideraciones en términos de sentencia y condiciones de reclusión, a cambio de su continua asistencia en la comprensión y desmantelamiento de los sistemas que había ayudado a crear. Lo que hacía particularmente valioso a Montero no era simplemente su conocimiento de nombres y operaciones específicas, sino su comprensión profunda de la metodología y filosofía organizacional que había implementado. Estaba ayudando a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en un programa especializado de entrenamiento para agencias de seguridad, centrado en identificar y contrarrestar infraestructuras paralelas en sistemas críticos. Montero representa un tipo de criminal que nuestros sistemas tradicionales no estaban diseñados para enfrentar, explicó Ramírez durante la sesión de preguntas. No es simplemente un delincuente buscando beneficio personal. Es un arquitecto de sistemas que veía sus creaciones casi como experimentos sociológicos. Su cooperación ha sido invaluable precisamente porque comprende no solo el cómo, sino el por qué detrás de cada elemento del diseño organizacional. La investigación también había revelado aspectos perturbadores sobre la vulnerabilidad de infraestructuras digitales críticas. Los sistemas de control de tráfico aéreo, redes eléctricas, distribución de agua y otras infraestructuras esenciales habían demostrado ser susceptibles a tipos de manipulación que los protocolos de seguridad convencionales no estaban diseñados para detectar. No estamos hablando de ataques cibernéticos tradicionales, aclaró un especialista técnico invitado a la presentación. Estamos hablando de modificaciones sutiles, pero fundamentales en la arquitectura misma de los sistemas, implementadas gradualmente durante largos períodos por personal con acceso legítimo. Es el equivalente digital de alterar los planos de un edificio durante su construcción, creando pasajes ocultos que solo el arquitecto corrupto conoce. Esta comprensión había catalizado una reevaluación completa de los enfoques de seguridad en sectores críticos. Las metodologías tradicionales, centradas principalmente en defender perímetros y verificar credenciales, estaban siendo complementadas con nuevos enfoques que monitoreaban la integridad estructural de los sistemas a lo largo del tiempo, buscando discrepancias sutiles entre diseño y funcionamiento real. A nivel personal, los principales investigadores del caso enfrentaban tanto reconocimiento profesional como desafíos únicos. El capitán Hernández y la copiloto Reynolds, cuya decisión de cuestionar instrucciones aparentemente legítimas había iniciado toda la investigación, habían recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos públicos, convirtiéndose en símbolos de integridad profesional y pensamiento crítico. La agente Ramírez había sido promovida a una posición de liderazgo en una nueva división del FBI especializada en amenazas criminales de alta complejidad, aplicando las lecciones aprendidas del caso Miami a investigaciones emergentes en otros sectores críticos. Sin embargo,
Para muchos de los involucrados, el caso también había tenido costos personales significativos. Varios agentes habían requerido reubicación permanente por razones de seguridad. Algunos testigos clave permanecían en programas de protección con identidades completamente nuevas. El analista David Chen, secuestrado y torturado durante la fase crítica de la operación, continuaba en rehabilitación física y psicológica, aunque había regresado parcialmente al servicio en funciones administrativas. Una de las lecciones más importantes de este caso, reflexionó Ramírez hacia el final de su presentación, es que nuestras vulnerabilidades más significativas no son tecnológicas, sino humanas. La organización no superó nuestros sistemas de seguridad a través de brillantez técnica únicamente, sino mediante una profunda comprensión de cómo las personas interactúan con esos sistemas, cómo se establecen rutinas, cómo se normaliza lo familiar, y cómo la confianza puede ser manipulada sistemáticamente. Esta observación había inspirado cambios fundamentales en los programas de entrenamiento para personal de seguridad en sectores críticos. Más allá de procedimientos técnicos, se estaba poniendo mayor énfasis en desarrollar lo que los especialistas denominaban escepticismo constructivo, la capacidad de cuestionar apropiadamente incluso aspectos aparentemente rutinarios cuando algo no parece completamente correcto. La historia del vuelo 527 de American Airlines se había convertido en un caso de estudio estándar, no solo en academias de aviación, sino en programas de entrenamiento para personal de seguridad en diversos sectores. La decisión de Hernández y Reynolds de verificar instrucciones a través de canales alternativos cuando algo les pareció ligeramente fuera de lo normal, se presentaba como ejemplo paradigmático de cómo la intuición profesional y el pensamiento crítico podían superar vulnerabilidades sistémicas. En el ámbito de la aviación comercial específicamente, los protocolos de comunicación habían sido completamente revisados. Se habían implementado sistemas de verificación multicapa para instrucciones críticas, particularmente aquellas que involucraban desvíos o cambios de último minuto. Las tripulaciones recibían entrenamiento especializado en identificar anomalías sutiles en comunicaciones aparentemente rutinarias. Mientras la presentación formal concluía y la sesión se abría para discusión más libre, uno de los representantes del Congreso planteó la pregunta que muchos consideraban fundamental. ¿Podemos realmente afirmar que la organización ha sido completamente desmantelada? Dada su extraordinaria capacidad de adaptación y recursos, ¿no es posible que elementos significativos hayan escapado a la red y estén simplemente esperando para reorganizarse? La pregunta generó un silencio momentáneo en la sala. Finalmente, Ramírez respondió con cautelosa honestidad. No podemos afirmar con certeza absoluta que cada elemento de la organización ha sido neutralizado. La naturaleza compartimentada de su estructura y su capacidad para mantener células dormantes hace imposible tal garantía. Lo que sí podemos afirmar es que hemos identificado y neutralizado su arquitectura central, sus principales líderes operativos y sus mecanismos de financiamiento más importantes. Sin embargo, continuó, sería ingenuo asumir que una organización con esta sofisticación no contempló escenarios de recuperación post-catástrofe. Nuestra evaluación actual es que cualquier esfuerzo de reconstrucción enfrentaría obstáculos significativos y requeriría años para aproximarse a su capacidad anterior. Ese tiempo es precisamente lo que estamos utilizando para implementar contramedidas estructurales que dificulten permanentemente operaciones similares. Esta respuesta, honesta en su reconocimiento de limitaciones, reflejaba un nuevo enfoque en la comunidad de seguridad. La aceptación de que la seguridad perfecta es inalcanzable
y que los sistemas resilientes deben diseñarse asumiendo que eventualmente serán comprometidos en algún nivel. En los meses siguientes, este enfoque pragmático guiaría la implementación de nuevas arquitecturas de seguridad en infraestructuras críticas globales. En lugar de buscar sistemas impenetrables, los especialistas desarrollaban estructuras adaptativas capaces de detectar anomalías, aislarse sectorizadamente cuando era necesario y recuperarse rápidamente de compromisos parciales. El caso Miami, como había pasado a conocerse coloquialmente en la comunidad de seguridad internacional, había transformado fundamentalmente la comprensión de amenazas modernas. Había demostrado que las distinciones tradicionales entre crimen organizado, amenazas corporativas y riesgos geopolíticos se habían vuelto cada vez más difusas, requiriendo enfoques integrados que trascendieran silos institucionales y jurisdiccionales. Para el público general, muchos detalles del caso permanecían clasificados. La narrativa oficial, aunque sustancialmente verdadera, omitía elementos particularmente sensibles relacionados con vulnerabilidades sistémicas específicas y conexiones políticas de alto nivel. Esta restricción informativa, aunque justificada por consideraciones de seguridad nacional, generaba ocasionalmente especulaciones y teorías alternativas en medios y redes sociales. Un documental independiente titulado Sombras en el radar, que intentaba reconstruir los eventos basándose en información pública disponible y entrevistas con fuentes periféricas, había ganado notable atención a pesar de inexactitudes significativas en su narrativa. El FBI y otras agencias habían optado por no comentar oficialmente sobre estas representaciones mediáticas, considerando que contradecirlas públicamente podría inadvertidamente revelar información sensible. Mientras tanto, en la comunidad aeronáutica, los eventos habían catalizado una renovada cultura de vigilancia colaborativa. Pilotos, controladores de tráfico aéreo y personal de seguridad aeroportuaria compartían más activamente observaciones sobre anomalías menores que previamente habrían sido desestimadas como irrelevantes. Varios incidentes potencialmente serios habían sido prevenidos gracias a esta mayor disposición a reportar y verificar situaciones ligeramente inusuales. El capitán Hernández, aunque continuaba volando comercialmente, dedicaba parte significativa de su tiempo a programas educativos, compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de profesionales aeronáuticos. La tecnología y los protocolos son fundamentales, solía enfatizar en sus presentaciones, pero al final del día, la seguridad depende de personas dispuestas a hacer preguntas incómodas cuando algo simplemente no parece correcto. La copiloto Reynolds había aceptado una posición en la Administración Federal de Aviación, contribuyendo al desarrollo de nuevos estándares de comunicación y verificación para operaciones de tráfico aéreo. Su experiencia directa con comunicaciones comprometidas aportaba perspectivas invaluables para identificar potenciales vulnerabilidades en sistemas propuestos. Para Ramírez, el caso representaba simultáneamente el mayor logro profesional de su carrera y una fuente de constante vigilancia. «Nunca he considerado este caso completamente cerrado», confió a un colega cercano durante una conversación privada. «La naturaleza de la amenaza que enfrentamos requiere asumir que siempre hay más capas por descubrir, más conexiones por establecer. La complacencia sería nuestro mayor error». Esta filosofía de vigilancia continua había sido institucionalizada en la nueva división que lideraba. A diferencia de unidades tradicionales orientadas a casos específicos con principio y fin definidos, su equipo mantenía monitoreo permanente de indicadores potenciales de actividad reorganizativa,
vinculada a remanentes de la estructura desmantelada. Uno de los desarrollos más significativos surgidos del caso había sido la creación de una base de datos internacional de patrones de infiltración. Metodologías documentadas que la organización había utilizado para comprometer diversos tipos de sistemas e instituciones. Esta herramienta permitía a analistas de seguridad en múltiples sectores identificar signos tempranos de técnicas similares, potencialmente indicativas de intentos de recrear infraestructuras paralelas. En cuanto a Alejandro Montero, su destino representaba un dilema ético y práctico para el sistema judicial. Por un lado, sus crímenes justificaban el más severo castigo disponible bajo la ley. Por otro, su cooperación continua resultaba invaluable para prevenir amenazas futuras similares. El acuerdo negociado finalmente establecía una sentencia de 25 años en una instalación federal especializada, con posibilidad de revisión tras 15 años basada en evaluación de su cooperación sostenida. Montero es simultáneamente uno de los criminales más peligrosos y uno de los recursos de inteligencia más valiosos que hemos encontrado, explicó el fiscal principal del caso durante una sesión informativa confidencial. Su mente, que creó sistemas capaces de comprometer infraestructuras críticas globales, ahora trabaja identificando vulnerabilidades similares antes de que puedan ser explotadas por otros. Es una situación sin precedentes que ha requerido soluciones igualmente innovadoras. Para aquellos familiarizados con los detalles completos del caso, quedaba claro que representaba un punto de inflexión en la comprensión de amenazas contemporáneas. Las líneas tradicionalmente claras entre seguridad nacional, aplicación de la ley y seguridad corporativa se habían difuminado permanentemente. Amenazas híbridas requerían respuestas igualmente integradas, trascendiendo fronteras institucionales y jurisdiccionales. El legado más duradero del caso, sin embargo, podría encontrarse en un principio aparentemente simple que se había integrado en programas de entrenamiento para personal de seguridad en sectores críticos globalmente. Cuestiona lo inusual, verifica lo rutinario. Esta máxima, derivada directamente de la decisión crucial del capitán Hernández y la copiloto Reynolds aquella noche sobre Miami, encapsulaba una profunda verdad sobre la seguridad moderna. En sistemas complejos donde la confianza es fundamental para la operación eficiente, el juicio humano informado y la disposición a verificar independientemente permanecen como defensas irreemplazables contra amenazas sofisticadas. Mientras nuevos sistemas técnicos se implementaban y protocolos evolucionaban basados en lecciones aprendidas, esta dimensión humana de vigilancia crítica se reconocía cada vez más como el componente esencial que ninguna automatización o algoritmo podía reemplazar completamente. El caso, que comenzó con un accidente aéreo revelando una red de contrabando operando desde la torre de control de Miami, había transformado permanentemente la comprensión global de seguridad en infraestructuras críticas. Las lecciones extraídas continuarían informando estrategias y tácticas por generaciones. Un legado inesperado de una noche cuando dos profesionales decidieron que algo simplemente no parecía correcto y actuaron en consecuencia.